Bien. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio en donde vamos a evaluar o a calcular el óptimo de Pareto, ¿ya? Entonces, vamos a partir recordando las tres condiciones que se deberían cumplir para considerar que hay eficiencia en el sentido de Pareto, ¿ya? Entonces, tenemos primero la eficiencia en el intercambio, en donde habíamos dicho que la relación marginal de sustitución de un individuo A, por ejemplo, tiene que ser igual a la relación marginal de sustitución de un individuo B. ¿Sí? Estamos hablando acá de personas. ¿Ya? Vamos, si relacionamos el tema de intercambio, relacionamos a las personas. Segundo, la eficiencia en la producción. Sí, en este caso relacionábamos a las empresas, ya no a las personas, y por lo tanto hablábamos de que acá la relación marginal de sustitución técnica de una empresa tenía que ser igual a la relación marginal de sustitución técnica de otra. Sí, en este caso, entonces hablamos de empresas. ¿Ya? Y finalmente, cuando hablábamos de la eficiencia en la combinación de productos, lo que habíamos indicado la última clase es que la relación marginal de sustitución tenía que ser igual a la relación marginal de sustitución técnica y esto igual a la relación de precios, ¿sí? Considerando pues para cada uno de los individuos, ¿ya? Entonces mezclamos esta parte de acá en la última condición, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el Pareto eficiente dadas unas funciones que voy a anotar acá y algunos niveles de producción, ¿ya? Entonces, en la información que tenemos del ejercicio son las siguientes funciones. Perdón, se me salió la pantalla. Ya. X es igual a K, X a la 1/3 por L, X a la 2/3. Y es igual a KY a la 1/3, LY a la 2/3. Sí, esas son las funciones de producción en este caso. Vamos a obtener también la utilidad que resulta de este mercado, que es igual a X cubo por Y. ¿Sí? Entonces aquí cuando estamos considerando K y L, estamos considerando capital y trabajo, ¿verdad? Entonces nos da también un valor adicional del capital total o del capital agrupado de ambas empresas o individuos que estamos considerando, que es igual a 10/80, es decir, 10 para el capital, 80 para el trabajo. ¿Ya? Ya vamos a ir entendiendo cómo hacemos uso de esta información. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que nos corresponde? Encontrar estos óptimos de eficiencia de producción, ¿sí? Considerando las empresas, en este caso, que son las que producen, ¿ya? Déjenme ir guardando esto para abrir otra. Ya, entonces, si hablamos de la producción y estamos relacionando a las empresas, es decir, vamos a considerar que la relación marginal de sustitución técnica, en este caso de X, es igual a la relación marginal de sustitución técnica de Y. ¿Sí? Ahora, si nosotros hablamos de esta relación que se está evaluando o comparando en cada uno de los individuos, estamos hablando
de la variación que existe, y cuando hablamos de variación, pues hablamos del producto marginal, ¿sí? Estamos hablando de esas diferencias que se encuentran en las unidades de producción o esas unidades adicionales que se consideran, ¿sí? Y esas variaciones, recordarán ustedes también que cuando hablamos de variaciones, lo resolvemos a través de la derivación, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a transformar esto en una derivación, ¿sí? Entonces, vamos a considerar el producto marginal de X respecto al trabajo sobre el producto marginal de X con respecto al capital. Y como estamos hablando de una igualdad, pues en este caso para el individuo Y o la empresa Y es el mismo proceso, ¿ya? Con respecto al trabajo y con respecto al producto marginal, con respecto al capital, ¿ya? Entonces, esto nos indica que el siguiente paso es derivar. ¿Qué es lo que vamos a derivar? Antes de ponerlo de forma directa, vamos a dejar expresada la función que vamos a derivar, o la ecuación que vamos a derivar, ¿ya? Entonces, en este caso, si estamos tratando de ver estas diferencias de acuerdo o en base a los productos marginales, tenemos que relacionar ambas variables, es decir, capital, estoy tomando la función inicial que anoté en la pizarra anterior. Sobre. Sí, lo mismo para ambas partes. En este caso tenemos con respecto de Y. ¿Ya? Entonces, se toma la misma función para el numerador y el denominador, pero lo que vamos a considerar aquí para iniciar con la derivación es que en el denominador vamos a derivar considerando a K como la variable, y en el numerador vamos a considerar que para derivar la variable es R, ¿ya? Pues recuerden que de acuerdo a las reglas de derivación, pues cuando hay una variable, vamos a considerar su exponente, que pasa a ser un coeficiente o un multiplicador, ¿sí? Y al exponente pues le restamos la unidad, ¿sí? Entonces, en el numerador la variable va a ser L y en el denominador K, ¿ya? Y esto para ambas partes de la ecuación. Entonces, siendo así, déjame ver si me alcanzan, más bien aquí les voy a ver, intentemos hacerlo acá abajo. La pizarra no me permite escribir muy abajo. Ya, entonces en el numerador dijimos L va a ser la variable. Entonces este exponente pasa a multiplicar 2/3 kx a la 1/3 por Lx a la 2/3 menos 1, ¿verdad? Para que quede indicado aquí. Pero voy a ir resolviendo ya, ¿sí? Entonces, 2/3 menos 1 nos da un resultado de menos 1/3. ¿Ya? Lo mismo para el individuo Y o la empresa Y. En este caso, 2/3 KY elevado a la 1/3 por L, igual el mismo resultado que tenemos acá, menos 1/3. Para el denominador dijimos que en cambio la variable va a ser K, entonces este es el exponente que pasa a multiplicar. 1
Ya no veo acá en mi pantalla lo que estoy escribiendo. A ver, voy a seguir haciendo el intento. 1 por kx, 1/3 menos 1. ¿Sí? No lo voy a anotar, voy a resolver directamente. Si tomamos 1/3 menos 1, nos dará como resultado menos 2/3. Multiplicado por Lx a la 2/3. ¿Sí? Del mismo modo para la otra parte de la ecuación. 1/3 que multiplica a... Ya no veo lo que escribo, perdón un ratito. No me deja escribir más abajo. 1/3 multiplicado por KY a la menos 2/3, ya restando, ¿verdad? LY a la 2/3. ¿Ya? Ahora, para simplificar esta parte, vamos a pasar las K's al numerador y las L's al denominador. ¿Ya? Pongamos aquí 2/3 kx a la 1/3 por L x a la menos 1/3. Perdón, les escribo rapidito más acá, ya. No me va a dar el espacio aquí. Para dividir esta parte. Ya, entonces tenemos 2/3 kx a la 1/3 por Lx a la menos 1/3 sobre 1/3. Perdón, aquí dije que ya íbamos a pasar las K's. Ya, entonces tenemos... A ver, ya, antes, o para simplificar un paso, a ver, déjenme les... Bueno, lo podemos hacer después para no volver a borrar, ya les indico. Lo que estaba en el denominador pasa al numerador, simplemente con la intención de simplificar, ¿ya? Tenemos entonces Lx a la 1/3 que estaba en el numerador por Lx a la 2/3, ¿sí? En este caso, cuando estamos pasando los exponentes al numerador o al denominador, los signos cambian, ¿sí? Si está negativo pasa como positivo, si está positivo pasa como negativo, ¿ya? Igual para la otra parte de la ecuación, 2/3, 1/3, KY a la 1/3, KY a la 2/3, LY a la 1/3 y LY a la 2/3. ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo con ambas partes. De hecho, nos podríamos concentrar únicamente en la parte izquierda de la ecuación, pues todo esto, y únicamente dejar el mismo resultado para el individuo Y, dado que es una igualdad. Sí, las funciones son las mismas, pero para que quede ilustrado, ya lo hago así. Ahora sí, estas partes que tenemos aquí podemos simplificarlas también, multiplicando extremos con extremos y medios con medios, acá igual. Ya, entonces, extremos con extremos, 2 por 3, 6. 3 por 1, 3. ¿Sí? Y tendríamos pues la misma expresión de acá. Ya, esto lo podemos simplificar, que nos quedaría en cambio como 2. Pongámoslos directamente. ¿Sí? 2. En este caso, si estamos multiplicando estas variables, sus exponentes se suman. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener kx sumado a sus exponentes, 1/3 más 2/3, 3/3.
y sobre, en este caso, LX a la 1/3 más LX a los 2/3 igual LX 3/3. Y tenemos lo mismo por la parte de Y. Sí, pero 3/3 en todas las expresiones se elimina, se simplifica y nos queda como resultado 2kx sobre lx, que es igual a 2ky sobre ly. ¿Sí? Aquí tenemos la primera parte. Estamos obteniendo una ecuación más simplificada de lo que inicialmente utilizamos, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación más simplificada, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores de capital y de trabajo que están agrupados en la información que nos dio inicialmente el ejercicio. ¿Ya? Déjenme guardar esto para abrir una nueva pizarra. Sí, vamos a partir de esto entonces. Dos kx sobre k con lx. 2ky sobre ly. ¿Ya? ¿Qué es lo que dije que íbamos a hacer acá? Vamos a reemplazar los valores de k agrupada con l agrupada, es decir, los valores totales que nos da. En este caso, 10 y 80. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que estamos diciendo es que si hablamos de k agrupada, 10 es el resultado de kx y ky. Sí, y en este caso 80 es el resultado de lx más ly. Sí, pero como estamos hablando de que están agrupados, es un valor total, ¿ya? Y esos son los valores que vamos a ocupar para reemplazar acá. Mantenemos entonces esta igualdad. 2 kx sobre lx es igual a 2 me escriben a 2 por, en este caso lo que vamos a averiguar es cuál es la parte que corresponde a uno de los individuos. Entonces, si estamos haciendo por el lado del capital, decimos que el capital agrupado, el capital total es 10, menos kx, el resultado tendría que ser pues ky, ¿verdad? Igual por el lado del trabajo, tenemos 80 menos lx. Esto solo para un individuo, si lo pueden notar, ¿sí? Pero esto pues, una vez que esto se resuelva, tendríamos que hacer lo mismo para el individuo y. ¿Sí? Todo lo que hicimos antes, hacerlo también para el individuo y. ¿Ya? Lo voy a hacer solo para x. Son los mismos datos para ambos individuos, ¿ya? Los voy a hacer solo para x para no tomarme toda la pizarra. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Si queremos despejar acá para el individuo X, lo que tenemos es que o hacer una multiplicación cruzada, que sería o se daría por efectos de que vamos a pasar de un miembro hacia otro los datos, ¿sí? Es decir, lo que está dividiendo acá pasa a multiplicar acá y lo que está dividiendo acá pasa a multiplicar acá, ¿ya? En resumidas cuentas, una multiplicación en cruz, ¿ya? Entonces vamos a tener 2kx por todo lo que está en este paréntesis, ¿sí?
2kx por 80 menos LK, que es igual a LX, que multiplica todo lo que está acá. Pongámoslo directamente aquí, multiplicado ya por el 2. 2 LX por 10 menos KX. ¿Ya? Entonces, multiplicamos ahora sí, 2 por 80, 160 KX menos 2KX por LX, 2KX LX, que es igual a 2LX por 10, 20 LX, menos 2LX por KX, 2KX LX, ¿sí? Ahora sí, lo que podemos hacer es ya ir simplificando datos comunes. Aquí vemos que si esta expresión la pasamos al primer miembro, va a pasar con signo positivo, por lo tanto, se simplifican, ¿verdad? Son las mismas expresiones. Para ahí, ya. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, lo que nos queda es 160 KX, que es igual a 20 LX. Para seguir simplificando. KX es igual a 20 sobre 160 LX. Sí, entonces aquí simplificando nuevamente, tenemos un valor de 1/8 LX. ¿Ya? Esto por el lado o por el lado del individuo X, de la empresa X, ¿ya? Pero si lo hacemos para Y, vamos a obtener el mismo resultado, dado que tenemos la misma información. Entonces vamos a obtener que KY es igual a 1/8 LY. ¿Ya? Y esto sería, de alguna manera, las expresiones que nos van a servir a nosotros para obtener ese óptimo de Pareto. Ya, esta es la primera parte. Si van teniendo alguna duda, me van preguntando. Ahora son solo ecuaciones matemáticas que ustedes ya conocen cómo resolver. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la frontera de posibilidades de producción para que con la información que estamos obteniendo, finalmente lo podamos ilustrar de forma gráfica. ¿Ya? Entonces, para la frontera de posibilidades de producción, vamos a tomar de las funciones iniciales, o vamos a partir de ahí. Sí, por el lado de X y por el lado de Y igual. ¿Ya? Partimos entonces de estas funciones iniciales y lo que vamos a hacer es, como antes encontramos los valores de K para ambos individuos, vamos a reemplazarlos aquí. ¿Ya? ¿Cuáles son los que encontramos entonces? Los que hicimos, los que dejamos aquí subrayados. Estos son los valores de K. KX es 1/8 LX y KY 1/8 LY. Eso es lo que vamos a poner acá. Ya, entonces X es igual a KX, que era 1/8 LX. Todo esto, como tiene aquí un exponente, lo vamos también a elevar a ese exponente. LX a las 2/3, ¿ya? Para Y igual, 1/8 LY, todo esto elevado a la 1/3, LY a la 2/3, ¿ya? Continuamos entonces aquí. ¿Cómo se resuelve esto? Tenemos aquí
esta parte de aquí nosotros la podemos resolver ocupándola como un exponente igual para la expresión que tenemos dentro. Es decir, para transformar esto, no estoy escribiendo, para transformar esto podemos ocupar raíces cuadradas, raíces cúbicas, de acuerdo a la información o los datos que tengamos. En este caso, lo que nosotros podemos hacer aquí es convertirla en una raíz cúbica, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer primero es considerarlo como una derivada, es decir, que vamos a restar también aquí el valor de la unidad, lo que nos quedaría como ¿ya? Pero esta expresión necesitamos cambiar, ¿sí? Es decir, la vamos a poner como raíz cúbica de 1/8 y todo esto va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora sí, Lx Lx a la... A ver, déjenme borrar estas partecitas para no confundirlos. Aquí. Verán que estamos tomando como una derivada a esto. ¿Qué pasa? No vamos a pasarla a multiplicar, sino vamos a transformarla en esta raíz para que nos permita eliminar, ¿ya? Pero aquí vamos a restar la unidad para no irme saltando los pasos. ¿Ya? Entonces, esto en vez de pasarlo acá, antes, por ejemplo, aquí como 2/3 y multiplicar como lo hacíamos con las otras variables, aquí lo que vamos a hacer es dejarla como ese exponente para que se pueda eliminar luego a través de las rayas. ¿Ya? Entonces tenemos aquí... Sí, espero que no se haya tachado mucho, no sé cómo se está viendo. Esta parte me parece que está muy tachada. Ya, entonces, si seguimos simplificando aquí, lo que vamos a hacer es, de manera individual, la raíz cúbica de 1, la raíz cúbica de 8. Sí, en este caso, Lx, 1/3 menos 1/3 nos queda, o nos elimina estos exponentes y queda únicamente con la variable sin exponentes, ¿ya? Resolviendo acá nuevamente tenemos que x es igual a la raíz cúbica de 1, 1 y la raíz cúbica de 8, 2, ¿sí? 1/2 Lx, ¿ya? Lo mismo hacemos para el individuo y, obteniendo un resultado de y igual a 1/2 Ly, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos despejar aquí también, así como lo hicimos antes con Kx, despejemos Lx y Ly. Ya, entonces, perdón que me suba acá. Si despejamos Lx, o 1/2 Lx es igual a x. Voy a escribir más arriba. Estoy volviendo a anotar a breve. 1/2 Lx es igual a x. Lx es igual, en este caso, lo que está dividiendo pasa a multiplicar 2x sobre 1, ¿sí? O simplemente los 2x, ¿ya?
Y en este caso, igual para el individuo Y. Vamos a obtener como resultado que LY es igual a 2Y. ¿Sí? Estos son los nuevos resultados que ahora nosotros vamos a ocupar. Ya no me da aquí, déjenme ocupar otra pizarra. ¿Sí? LX es igual a 2X y LY es igual a 2Y. Entonces, habíamos dicho inicialmente que LX más LY era igual a 80, ¿verdad? Entonces, LX en lo que acabamos de calcular, ¿cuánto era? Era igual a 2X. No me dejo escribir este aparato. Ya. Es igual a 2X según el último resultado que tenemos y esto es igual a 2Y. Esto sigue siendo igual a 80. ¿Ya? Vamos a despejar Y. Tenemos entonces 80 menos 2X. Y es igual a 80 menos 2X. 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y finalmente Y es igual a 40 menos X. ¿Sí? Este resultado que hemos encontrado acá, ya una vez que hemos reemplazado todos los valores que estamos simplificando, este viene a ser la frontera de posibilidades de producción que nos va a permitir graficar en el siguiente paso. ¿Ya? Ahora, vamos a tomar acá la condición de equilibrio competitivo y vamos a utilizar a los valores de la utilidad que nos da el ejercicio. Vean cómo cada uno de los resultados que vamos obteniendo nos sirven para el siguiente paso. Bien, entonces, partiendo de la condición del equilibrio competitivo, en donde decimos que la relación marginal de sustitución debe ser igual a la relación marginal de sustitución técnica y está igual a la relación de precios de ambos individuos, vamos a ocupar con ello la utilidad. ¿Sí? En este caso que nos dice que es X3 por Y. ¿Ya? Entonces, para considerar o despejar aquí también lo que podríamos encontrar de esta relación para cada uno de los individuos, vamos a considerar la relación marginal de sustitución, que es igual a la, así como lo vimos antes en el producto marginal, en este caso la utilidad marginal. Las variaciones marginales que se está dando o esas variaciones que se están produciendo por una unidad más, ¿ya? Entonces tomamos la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. ¿Ya? Es decir, estamos tomando esta condición. Entonces tenemos la relación marginal de sustitución, que es X3Y, lo tomamos para cada uno de los individuos. ¿Ya? Entonces, esto es, sería la expresión que vamos a derivar. ¿Ya? Tenemos entonces relación marginal de sustitución técnica. 3, el exponente pasa a multiplicar. X cubo menos 1, X cuadrado Y. En la parte de abajo igual. Tomando en este caso a la variable, a Y como la variable, en este caso estamos tomando a X como la variable y en el denominador a Y como la variable. En este caso tenemos la unidad, multiplicamos por 1 y menos 1, 0, se anula Y. Entonces lo único que nos va a quedar en el denominador es X cubo. Sí, entonces tenemos 3X cuadrado sobre X cubo. Si están dividiendo,
estas variables, los exponentes, se restan, ¿verdad? Entonces vamos a tener relación marginal de sustitución a 3x sobre x. Sí, perdón, me estoy yendo, me estoy saltando la y. La Y, económica, me la Sí, tomo en cuenta. me la estoy saltando. Gracias por la observación. Bien, entonces tenemos aquí 3x cuadrado y x cubo. ¿Sí? Se restan estos exponentes, se elimina la x del numerador y nos queda 3y únicamente. Y en el denominador, la unidad en este exponente, ¿sí? Una sola x. Ya, entonces aquí lo que estamos tratando de encontrar, como les decía, es para cada uno de los individuos. Ya, entonces vamos a despejar en este caso y vamos a considerar que la relación marginal de sustitución en este caso es de la unidad, es decir, cumpliendo con la condición que inicialmente mencionamos. ¿Sí? Hablando de esa relación que tiene que ser igualitaria para cada uno de los individuos, o en este caso, para la sociedad, considerándolo en términos generales. ¿Ya? Entonces, esta relación marginal de sustitución es igual a 1. Lo que vamos a hacer es dar la vuelta a los miembros de la ecuación para simplificar. Entonces, tenemos 3y es igual a 1. En este caso, x se está dividiendo, pasa a multiplicar. Y es igual, lo que está multiplicando pasa a dividir. ¿Sí? Entonces, y es igual a x sobre 3. ¿Ya? Entonces, este valor que tenemos aquí nos sirve en cambio para reemplazar en la frontera de posibilidades de producción y encontrar ya el valor de x, que es lo que nos falta conocer. ¿Ya? Voy a abrir otra pizarra. Y es igual, esta es la frontera de posibilidades, menos x. Y ya sabemos que es x sobre 3, que es lo que acabamos de encontrar. Esto es igual a 40 menos x. ¿Sí? X es igual, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. X es igual a 120 menos 3x. ¿Sí? Y aquí ya podemos despejar. Datos o factores comunes, tenemos el 3 pasa con signo positivo, más x es igual a 120. Tenemos 4x igual a 120, x igual a 120 sobre 4. Es decir, que x tiene un valor de 30. ¿Ya? Entonces aquí, nuevamente, si ocupamos la frontera de posibilidades de producción, tenemos que y es igual a 10. ¿Ya? Ya en valores numéricos o la cantidad que se podría intercambiar entre ellos dentro de una frontera de posibilidades, ¿sí? Porque aquí recuerden, x sobre 3 pues no me da un valor exacto, ¿sí? Por eso es que sigo ocupando la frontera de posibilidades de producción. Entonces ya tenemos dos resultados importantes aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Ya con toda la información que hemos obtenido, finalmente vamos a poder representarlo de forma gráfica. Sí, entonces tenemos para X y para Y. Ya, entonces, aquí la frontera de posibilidades de producción
ya podemos nosotros conocer cuál es esa frontera, cuáles son esos límites. ¿Cómo lo conocemos? De acuerdo a la ecuación final que obtuvimos como frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Que recuerden era, déjenme ver aquí. ¿Sí? Y es igual a 40 menos X. Y es igual a 40 menos X. Lo que quiere decir que si nosotros despejamos X, vamos a obtener lo mismo para ambos individuos, ¿verdad? ¿Sí? Si damos valores. Entonces el límite está en 40 para X y en 40 para Y, ¿ya? Entonces esta es nuestra frontera de posibilidades de producción. Ahora, lo que también averiguamos es esa cantidad de bienes, en este caso productos, que van a intercambiar, ya sea las empresas o los individuos. Para X fue de 30 y para Y fue de 10. ¿Sí? Eso también lo podemos poner en la figura. Para X fue de 30, que sumamos hasta por aquí, y para Y fue de 10, ¿sí? Entonces, aquí nosotros lo que vamos a obtener es el óptimo de Pareto, ¿sí? Recuerdan que habíamos hablado de las curvas de indiferencia de las empresas o los individuos. Aquí este punto sería pues el que está tangente a esta, perdón que no puedo graficar bonito aquí, a esa curva de indiferencia. ¿Sí? Entonces, esta sería la curva de indiferencia social, es decir, estamos relacionando a ambos individuos, ¿ya? Y el óptimo de Pareto estaría aquí en este punto, como equilibrio, ¿sí? 10 para 30 para X y 10 para Y. ¿Sí? Ese sería entonces el óptimo paretiano o el óptimo de Pareto. ¿Ya? Eso es lo único que finalmente pues tendríamos que dejar expresado. ¿Ya? Pero lo que hemos visto en resumidas cuentas es cómo vamos considerando cada una de las condiciones que se plantean para la eficiencia en el sentido de Pareto. ¿Ya? Aunque es un poco larguito el ejercicio, pues es simple, ¿sí? Son funciones matemáticas, derivaciones, por ahí tenemos que recordar un poquito hasta llegar a estas simplificaciones que ya nos dan la información necesaria para poder graficar, ¿ya? Bien, no sé si hay preguntas, chicos. ¿Estamos claros hasta ahí? Tengo un minutito para... Creo que no hay preguntas. Regálame un minutito para salir de acá. Ya, entonces en este momento, chicos, ahora sí lo que vamos a hacer es ir a esta segunda parte de la clase, ya continuando con los temas, aspectos o factores que de alguna manera influyen en la eficiencia de los mercados, ¿ya? Les voy a compartir una diapositiva. Y en este caso vamos a ir registrando participación antes de revisar cada uno de los temas, ¿ya? Buscar dónde tengo sus apuntes. ¿Ya?
Ahora sí, chicos, de manera voluntaria, quien desea participar, este es el momento de hacerlo. El tema son los fallos de mercado, ¿sí? Podemos empezar explicando cada uno de ustedes para que no se torne repetitivo lo que vamos a ir aportando, ¿sí? Elijan un fallo de mercado y nos ayuden a explicar. Marjorie. Sí, buenos días, economista. Se dice que cuando los mercados no son eficientes, surgen los denominados fallos de mercado. Y es por esta razón que es recomendable la intervención del Estado. Dentro de los primeros fallos de mercado se encuentra el fallo de la competencia. Este ocurre cuando no existe competencia perfecta y se da inicio a los monopolios u oligopolios naturales. En este caso, se estaría hablando de una ineficiencia asignativa. Y si no existiera la intervención pública, el precio no estaría fijado en función de los costes, sino que se permitiría un beneficio extraordinario al monopolista. Es por eso que debe intervenir el Estado. Muy bien. Muchas gracias, Marjorie. ¿Otro fallo? ¿Alguien? Gabriela. Sí, economista. Otro fallo del mercado es de los públicos, que en este fallo el mercado en sí no es capaz de dar respuesta a determinadas demandas de la población. Perdón, Gabriela, se está cortando el audio, no le entendí cuál es el que nos va a indicar. El de bienes públicos. ¿Ahí sí me escucha? No, se corta, hay como una interrupción cada que habla. Ahí sí me escucha, tal vez. Sí. Sí. Está hablando del fallo del mercado de bienes públicos. Ya. El mercado no es capaz de dar respuesta a determinadas demandas de la población, como las de tipo social. Y en este tipo de bienes no rentables para el inversor suelen ser productos propios por el Estado, que son puestos por el Estado. Digamos, su principal característica es imposible pedir que las personas que no han pagado por lo utilicen. Y como por ejemplo tenemos el alumbrado público, que personas privadas no pueden o no les favorece invertir en esta actividad y solo interviene en el Estado. Y así como el gobierno suministra estos bienes y servicios para que beneficio de la sociedad y del Estado. Ok, muy bien, muchas gracias, Gabriela. Ricardo. Ya el fallo que voy a hablar yo son las externalidades. En este fallo es cuando tratan que una empresa realizar una actividad económica al momento de que satisface una necesidad también provoca una perjudica a la sociedad. De cierta manera, como suelen ser normalmente, aquí hay empresas que provocan demasiados desechos y estos desechos terminan siendo tirados al mar o contaminan la naturaleza, los cuales solo causan que se provoque un gasto más en la sociedad para poder, ¿cómo decir?, limpiar estos errores que ellos han tenido. Porque esto, digamos, con el agua, contamina el agua que beben algunas personas. Para que esas personas puedan beberla, tienen que gastar más dinero para poder descontaminarla. Por eso el mercado tiene que, el Estado tiene que intervenir para poder castigar a estas empresas, evitar que se den estos errores, bueno, estas empresas que salen estos problemas, no salgan impunes de esto y puedan disminuirse las empresas que hacen esto. Gracias, Ricardo. Viviana. Tenemos también como otro fallo del mercado, los mercados incompletos. Y esto se trata que existen entre los mercados públicos o privados la no suministración de un bien o servicio, pese a que varios consumidores estarían dispuestos a comprar sin evaluar el coste. Y como un ejemplo de ello tenemos la creación de las universidades privadas, que existen cierto tipo de límite de cupos en los cuales solo podrían asistir las personas que te cuenten con esos recursos. Para ello, el Estado suministra lo que son las universidades públicas, cumpliendo, satisfaciendo esta falla de mercado. Gracias. Gracias. Yulisa. Otro que se encuentra es el fallo de la información. Ese es uno de los fallos en los que se puede evidenciar falencias en terrenos de la prestación de servicios públicos domiciliarios, ya que la información que los prestadores suministran la mayoría de veces es a veces incompleta. Por ejemplo, tenemos la forma de facturación, las tarifas,
las condiciones de los contratos suscritos. Por eso es necesaria la intervención regulatoria del Estado. Ujú. Gracias, Yulisa. Jonathan. Jonathan. Hola, ¿se me escucha? Sí, adelante. Buenos días, economista. Sí, el, el, el fallo de mercado en el que voy a hablar yo es el paro, la inflación y el desequilibrio. Esto se dice que es un síntoma más, el síntoma más admitido que existe en el fallo de mercado, ya sea por el elevado desempleo, tanto de trabajadores o como de máquinas, que, o sea, que periódicamente va haciendo que las economías capitalistas en los últimos años vayan generando esos fallos de mercado. Producen recesiones y depresiones muy, muy fuertes. Una de ellas es la que se produjo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y debido a eso este, la política económica debido a eso los gobiernos tienden a intervenir entre los fallos de mercado. También también intervienen los gobiernos cuando la inflación es muy alta, y el gobierno trata de poner una solución ante eso. Eso sería todo. Gracias, Jonathan. Bien, chicos. Entonces, el tema de los fallos de mercados son temas que ustedes ya han revisado reiteradas ocasiones en asignaturas de ciclos anteriores. Sin embargo, la idea de esta clase pues, es evidenciar un poquito más allá de lo que ya conocen, de por qué estos fallos del mercado producen ineficiencias económicas, ¿sí? Y lógicamente que estas ineficiencias económicas justifiquen posteriormente la intervención del Estado, ¿sí? Que es una de las actividades que ustedes van a desarrollar para la siguiente clase. Bien, entonces, ya lo comentaban ustedes, tenemos 6 importantes fallos del mercado. Está la competencia imperfecta, bienes públicos, externalidades, mercados incompletos, la información imperfecta, el paro y otras perturbaciones económicas, ¿ya? El primer fallo entonces del mercado, el de la competencia imperfecta. Antes de irnos introduciendo en cada uno de estos, es importante y el texto de hecho nos hace como tener en cuenta o dejar sentadas las bases sobre las cuales se apoyan todas las economías de mercado, ¿sí? Estas bases de las que les hablo se instalan a través del Estado en la intervención que éste tiene para proteger a los ciudadanos y a la propiedad, ¿sí? Es por eso que antes de hablar de los fallos del mercado, se deja ya instalada esa base o esa idea que nos menciona que existen derechos de propiedad y existe el hecho de que si se firma o se hace algún contrato, tiene que cumplirse, ¿sí? Entonces, esas vamos a tomar como las bases de todo mercado o las bases que toma el Estado para su intervención, para hacer que esto sea posible o que esto sea cumplido, ¿ya? Entonces, para que los mercados funcionen, tiene que haber un Estado, ¿sí? Se evidencia esa necesidad de que tenga que ser instalado un Estado, ¿sí? Este Estado va a definir los derechos de propiedad y va a velar también para que se cumplan los contratos que se acuerdan o se ejecutan en el mercado, ya sea entre personas, entre empresas o con el mismo gobierno, ¿ya? Esta es una situación que a lo mejor para países comunistas muy antiguos no lo percibían de esa manera o no se presenciaba de esa manera, ¿sí? No sucedía en la antigüedad.
Entonces, en esos casos, los derechos de propiedad no estaban bien definidos y por lo tanto, si había a lo mejor construcción de viviendas, infraestructura de edificios, instituciones públicas o lo que sea, si no se percibía de manera correcta esta idea de derechos de propiedad, nadie de los que se encargaban de construir, así sea para su propio uso, una vivienda o una infraestructura, tenían esa iniciativa de mejorarlos porque no tenían ese derecho sobre la propiedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo me voy a ocupar a lo mejor mi tiempo, mis recursos, mi esfuerzo en mejorar algo que posiblemente a la vuelta de la esquina ya me toque dejarlo o me lo quiten o qué sé yo, ¿sí? Entonces no habían esos incentivos. De hecho, hoy por hoy en algunas sociedades todavía están algunos campos o bosques abiertos, bosques vírgenes que no tienen una propiedad o que son de propiedad común, ¿sí? De toda una sociedad y que a lo mejor puedan usarse por cualquier persona. Por ejemplo, si hay ganado, las personas pueden llevar su ganado a pastar en estos sitios, ¿sí? Porque nadie tiene el derecho de la propiedad de estos campos y esa misma situación pues hace que nadie tenga incentivos para reducir ese uso excesivo que se da sobre esos pastos o esos campos, ¿sí? Entonces, en las economías de mercado hay restricciones. Estas restricciones se ven reflejadas en el precio de mercado de la propiedad y eso también a su vez incentiva a que se cuiden ciertos productos o recursos o de alguna manera a que haya mejoras en lo que a uno ya le pertenece, ¿sí? Si yo tengo pues alguna propiedad, voy a estar incentivada a mejorarlo cada vez porque sé que me corresponde a mí, ¿sí? Que nadie me lo va a quitar o que soy yo la que va a gozar de esos beneficios, ¿sí? Entonces, en este sentido, si la gente, si nosotros, por ejemplo, realizamos transacciones entre nosotros, debe garantizarse que a lo mejor lo estamos haciendo a través de un contrato, ¿sí? Y que este contrato incluye las firmas que aseguran que va a haber un cumplimiento por cada una de las partes, ¿sí? Supongamos un crédito, un préstamo, ¿ya? Entonces, la persona que está recibiendo el dinero firma un contrato en donde asegura, pues, devolver esta cantidad, pero con los diferentes acuerdos o requisitos que se hayan establecido en este contrato, ¿sí? Y este contrato, pues, es el Estado el que se encarga de hacerlo cumplir, ¿sí? Porque si nadie se encargara de esa tarea, nadie se encargara de hacer cumplir estos contratos, pues ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a prestar dinero, ¿verdad? Ni un banco lo haría. Entonces es el Estado el que tiene ese poder, esa potestad o esa responsabilidad. O para irnos a términos quizás más comunes o más habituales, ninguno de nosotros tendríamos incentivos suficientes para ahorrar o para invertir, poner nuestro dinero en los bancos, porque pues si las cuentas que nosotros tenemos acá no estuvieran protegidas como una propiedad privada, no tendríamos motivos para poner nuestro dinero ahí y a lo mejor quedarnos sin ahorros, ¿verdad? Pero lo hacemos incluso para no tener el dinero en efectivo o no tenerlo en casa porque puede correr mucho riesgo, aparte de que en un banco gana intereses, pues lo hacemos con toda la confianza porque sabemos que el banco reconoce a esta cuenta y nuestros ahorros como una propiedad privada, ¿sí? Y por lo tanto, a pesar de que haga uso de este dinero la entidad bancaria, pues está consciente de que en el momento que nosotros querramos hacer uso de nuestros recursos o de nuestros ahorros, pues está en la obligación de devolver ese dinero, ¿sí? Entonces, esa es la tarea por parte del Estado. Si ustedes recuerdan en el teorema fundamental en el primer teorema que realizamos de la economía del bienestar, se establecía que una economía solo es eficiente en el sentido de Pareto en determinadas condiciones, ¿ya? Entonces, vamos a revisar ahora 6 importantes condiciones en donde los mercados no son eficientes. Esos son los fallos de mercado, ¿ya? No son eficientes en el sentido de Pareto, ¿ya? Entonces, el primer fallo de mercado, la primera condición en donde no hay eficiencia económica es la competencia imperfecta o el fallo de la competencia, ¿ya? Entonces, ya lo decían ustedes acá,
Y recordando lo que hemos visto, lo que hemos estudiado hasta ahora, recordemos que para que los mercados sean eficientes en el sentido de Pareto, tiene que haber una competencia perfecta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir un gran número de empresas o un número suficientemente grande de empresas para que éstas crean que cada una de ellas por sí sola no puede influir en el precio. ¿Sí? Cuando hay muchas empresas, pues ellos saben si cambian su precio, si lo suben, lo único que lograrían es vender menos, ¿sí? Porque lógicamente hay tanta competencia que los consumidores van a volcarse a aquellas empresas que hayan mantenido su precio, ¿ya? Entonces, cuando hay una única empresa en el mercado, que es el caso de los monopolios que ustedes comentaban, ustedes saben que esta empresa tiene todo el poder sobre el mercado. Si no tiene competencia, la forma de producir de un monopolio hace que incluso se impida o se ponga barreras súper fuertes a la entrada de nuevas empresas y por lo tanto está con todo el poder esta empresa de decidir el precio e incluso la cantidad de producción que va a tener en un mercado. Sí, eso genera lógicamente ineficiencia porque si produce menos no se satisfacerá toda la demanda o si vende la producción a un precio más alto, pues no toda la demanda estará en la capacidad de acceder al producto, ¿verdad? Están también las situaciones cuando hay solamente unas cuantas empresas, si es lo que conocemos como un oligopolio, y hay situaciones en donde hay muchas empresas y cada una de estas tiene cierto poder en el mercado porque está diferenciando su producto, está dándole nuevas cualidades, usando diferente tecnología, diferente presentación o diferentes precios hacia el consumidor y por lo tanto sí mantiene parte del poder que tiene sobre el mercado y a esto se le conoce como competencia monopolística, ¿sí? Pero de todas formas, en estos tres primeros casos que estamos viendo acá de monopolio, oligopolio y competencia monopolística, estas situaciones hacen que se aleje de ese ideal de competencia perfecta, ¿sí? Porque, insisto, estamos considerando que cada una de las empresas es tan pequeña que no puede hacer nada para influir en los precios, ¿ya? Sin embargo, pues hay razones fuertes o importantes para que la competencia sea limitada, ¿ya? Es decir, si por ejemplo existe un monopolio natural o un monopolio puro, se trataría de una situación en donde es más barato que una sola empresa produzca toda la cantidad de bienes o servicios. En ese caso, pues, podemos decir que para algunos casos puntuales, pues, puede ser más eficiente que el hecho de que existan más empresas produciendo el mismo bien, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, del agua potable o de la energía eléctrica, que funcionan como monopolios puros o monopolios naturales, dado que son asumidos por parte del Estado, no totalmente como bienes públicos, que es otro de los fallos de mercado, porque sí se tiene que pagar por estos servicios, pero es mejor que los produzca o los suministre una sola empresa, porque solamente de esa manera vemos que llega ese suministro de agua o de energía a un precio accesible para nosotros, ¿sí? Entonces, si a lo mejor estaría dividida esta producción o este suministro en algunas empresas privadas, lo más probable es que estas decidan el precio del servicio, decidan la cantidad también que van a producir y por lo tanto pues hay ineficiencia en la economía, ¿ya? Esa es una de las razones por qué tendría que, o es en algunos casos conveniente que se limite esa competencia. Otra de las razones es que las empresas de forma estratégica pueden disuadir a la competencia para que éstas no entren en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, las empresas que ya están establecidas en un mercado pueden amenazar a las que están interesadas en entrar
en bajar los precios, ¿sí? Entonces, si una empresa se interesó en un mercado que a lo mejor le pareció atractivo por las utilidades o los ingresos que le podría generar, y las empresas que ya están funcionando en ese mercado le anuncian que con su entrada lo que ellos van a hacer es bajar los precios, puede que a esta empresa deje de parecerle atractivo ese ingreso, ¿verdad? Porque les resultaba atractivo una situación en donde se consideraba cierto nivel de ingreso, pero ahora con precios más bajos ya no es el mismo nivel de ingreso que había analizado en primera instancia, ¿sí? Entonces, de esa manera, las empresas hacen que otras que podrían ser parte de su competencia desistan de ese nivel. ¿Ya? Otra de las razones es que se dan algunas imperfecciones de la competencia y estas se deben a la intervención del Estado, ¿sí? Aquí hablamos de la actividad concreta de entregar patentes a ciertos productos o a ciertas invenciones, ¿sí? La idea es que el Estado trata de dar derechos exclusivos sobre algunas novedades o sobre algunos inventos que tengan las empresas o directamente a los innovadores si es de forma individual, con la idea pues de que esto es algo positivo o que está de alguna manera incentivando a estos inventores a que sigan desarrollando estas invenciones, a que sigan generando esa creatividad que traiga nuevos productos o nuevas tecnologías al mercado, ¿sí? Si estas personas reciben ese derecho de exclusividad, solamente estas personas o estas empresas podrán producir y comercializar esos productos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del Estado, ¿sí? Si yo como persona o como empresa he creado algo novedoso y el Estado me da ese derecho de solamente yo producir, entonces me da ese incentivo de que solamente yo estoy generando beneficios de esta producción y por lo tanto me veré interesada en crear algunos otros inventos, ¿verdad? Porque el Estado me está dando esa ayuda o ese respaldo por esa parte. Pero ahora, si el Estado no interviniera de esa manera, ¿por qué las empresas se verían interesadas en generar más inventos? Sí, de todas maneras, el resto de las empresas van a poder copiarle y todo el esfuerzo, la inversión, el tiempo que ha invertido la empresa innovadora se vea, de alguna manera, no se vea compensado. ¿Ya? Entonces, viéndola desde esa parte positiva que es en la que se enfoca el Estado. Pero en cuanto a la competencia o estas ineficiencias que se generan en el mercado, vemos pues que hacen que la competencia en el mercado de estos productos no sea perfecta. Al contrario, pues como les digo, permite que estas empresas consigan una posición dominante en el mercado, que tengan mucho poder en el mercado y por lo tanto pues no hay en términos generales un bienestar porque no hay empresas que puedan tomar los mismos procesos o no hay consumidores que puedan de manera fácil acceder a estos productos porque asumimos que inicialmente pues tendrán un costo elevado, un precio alto, ¿ya? Entonces, en este caso, en cuanto a la competencia imperfecta, resulta de alguna manera simple ver por qué este fallo de mercado lleva a una ineficiencia económica. Lo que vamos a hacer ahora para quedar claros con esta primera parte es tomar la gráfica que ustedes ven en pantalla. Vamos a hacer una comparación entre la competencia perfecta cuando las empresas están fijando un nivel de producción que les resulta eficiente en el sentido de Pareto frente a una competencia imperfecta, ¿ya? Entonces, si partimos de la competencia perfecta, vemos aquí cómo las empresas igualan el precio al coste marginal de producción, ¿sí? Por lo que podríamos decir pues que el precio está midiendo acá el beneficio marginal de consumir una unidad más de un bien, ¿ya? Entonces, en este caso, en la competencia perfecta, los beneficios marginales son iguales a los costos marginales, ¿ya? Y recuerden que este beneficio está considerado como el precio, es decir, la curva de demanda que ustedes ven inicialmente ahí. Cuando esta se iguala al coste marginal,
y consideremos pues que estamos hablando en términos de beneficios marginales. Cuando igualamos los beneficios marginales a los costos marginales, acá estamos de alguna manera considerando ese punto nulo en donde encontramos esa eficiencia, ¿sí? En donde no hay un mayor costo marginal o un mayor beneficio marginal. Se han igualado ambos y por lo tanto acá los beneficios son nulos, ¿sí? Y por ello decimos pues que en ese punto hay eficiencia económica, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa por el lado de la competencia imperfecta? Supongamos los monopolios o los oligopolios. Esas empresas, en cambio, están igualando el ingreso adicional que ellos obtienen por la venta de una unidad más, ¿sí? En este caso, ese ingreso marginal lo están igualando al costo marginal, ¿ya? Pero el ingreso marginal acá para estas empresas monopólicas u oligopólicas tienen dos componentes, ¿sí? Primero, estas empresas cuando venden una unidad más perciben el precio de esa unidad, ¿verdad? De esa unidad adicional. Pero para que, ese es el primer componente. El segundo componente es que para que ellos puedan vender esa unidad adicional, tienen que bajar el precio que cobran tanto por esa unidad adicional como por el resto de las unidades de producción que tengan o por las anteriores, ¿sí? Porque ellos tienen una producción fijada, ¿verdad? Y si ellos quieren aumentar o si ingresaran más empresas o una empresa adicional que tuviera el mismo poder, pues estas se ven obligadas a bajar el precio para poder continuar con los niveles de venta, ¿sí? Entonces, bajar el precio de su producción implica que el ingreso adicional que se está recibiendo o que están obteniendo por cada una de las unidades adicionales sea el precio que reciben menos ese ingreso que pierden porque el aumento de las ventas está reduciendo el precio de todas las unidades, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, estamos vendiendo más, pero se ha tenido que reducir el precio, ese ingreso adicional que se va obteniendo es cada vez menor, ¿sí? Hay que considerar que el precio que nosotros estamos cobrando como empresa tiene que restársele el ingreso que se está perdiendo. El ingreso en términos generales de toda la producción que ha tenido que reducir el precio. Ya, espero que no haya sonado trabalengua y que se haya entendido la idea. Entonces, en resumidas cuentas, lo que estamos diciendo acá es que el ingreso marginal es menor que el precio, ¿ya? Y recuerden que para la competencia perfecta, el precio viene reflejado por esa curva de demanda que tiene esta pendiente negativa, ¿verdad? Eso ya lo conocemos por la ley de la demanda, ¿ya? Pero en este caso, para la competencia imperfecta, estamos diciendo que a ese precio hay que restarle el ingreso. Entonces, en este caso, ya no nos quedamos en la curva de demanda, sino que vamos a pasar a graficar la siguiente curva, que es la del ingreso marginal, ¿sí? Que es la que ya considera esa pérdida que se está dando. Entonces, en esta figura estamos viendo la curva de demanda a la que se enfrenta una empresa y el ingreso marginal que se encuentra por debajo de esa curva de demanda, ¿sí? El equilibrio competitivo entonces está en la cantidad que tiene como exponente la C. Ese sería el equilibrio competitivo para esta competencia perfecta, ¿sí? Mientras que el equilibrio de la competencia imperfecta está en QI, ¿sí? Que es en cambio pues el nivel de producción mucho más bajo, ¿sí? Y esa reducción de la producción es lo que entenderíamos acá pues como esa ineficiencia que se ha generado por la competencia imperfecta, ¿ya? La ineficiencia está entonces en que hay pérdida por el lado de los productores, pero también se ven perjudicados los consumidores porque ya no hay la misma cantidad producida en el mercado. Por lo tanto, no va a haber para todos, o no se abastecerá toda la demanda, ¿ya? Entonces, el siguiente fallo de mercado son los bienes públicos. Y estos bienes públicos ustedes conocen que tienen dos propiedades básicas. Primero, que no cuesta nada que otra persona pueda disfrutar de estos bienes o de sus beneficios, las ventajas que estos den,
Y el hecho de que un individuo o una persona adicional disfrute de este mismo bien tiene un coste marginal nulo. Es decir, la propiedad en este caso es de que no hay rivalidad, ¿sí? Si alguien más se suma a disfrutar del mismo bien, pues no resta beneficio o disfrute a otra persona, ¿ya? Otra de las propiedades que tienen los bienes públicos es que es difícil e incluso es imposible impedir que alguien más disfrute de un bien público. Es decir, en este caso la propiedad es que no es excluyente, ¿sí? No se puede impedir que alguien también disfrute del bien. Ahora, en el mercado, los mercados como tal no suministran los bienes públicos puros o en su intento de suministrarlo, suministran una cantidad muy baja, ¿sí? Una cantidad insuficiente. Entonces, esta situación termina también justificando la intervención del Estado. Hablemos, por ejemplo, del alumbrado de las vías, los parques, la seguridad nacional. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un parque en el barrio que vivimos y está totalmente alumbrado, decorado y demás por parte del Estado, ¿sí? Este es un bien público que cumple con las dos propiedades básicas. No hay rivalidad porque si a lo mejor alguien está disfrutando de la vista o está disfrutando o haciendo uso del alumbrado que tiene este parque, etcétera, pues no resta luz o no resta parte del alumbrado que otra persona también puede beneficiarse, ¿sí? No hay rivalidad. No es excluyente porque tampoco se puede impedir que alguien pase por ahí y también se vea beneficiado, ¿verdad? O en cuanto a la seguridad nacional, si por ejemplo la defensa nacional de un país lo protege de algún ataque extranjero, de alguna guerra, qué sé yo, conflictos bélicos que se puedan dar, se van a beneficiar todas las personas que estén dentro del país, ¿verdad? No podemos decir que alguna no se haya beneficiado si están protegiendo a todo un país. Sí, el siguiente fallo de mercado son las externalidades, ya lo dijeron ustedes. Hay muchos casos en donde los actos de una persona o de una empresa afectan a otras personas o otras empresas y pueden afectarla de forma negativa o positiva, ¿sí? Si por ejemplo la afecta de forma negativa, la persona que está provocando esa externalidad negativa impone un coste para la otra persona, pero la otra persona no se ve compensada por esa externalidad negativa que está recibiendo. O si, por ejemplo, consideremos el caso de los automóviles. Si nosotros conducimos un automóvil, probablemente estemos reduciendo la calidad del aire y por lo tanto estamos imponiendo un coste para el resto de personas, ¿sí? Esta sería una externalidad negativa, ¿sí? Pero no todas las externalidades pues son negativas, también hay algunas, en algunos casos puntuales en donde se trata de externalidades positivas. Ejemplo, si yo tengo una casa y en el frente de mi casa tengo un jardín que lo haya plantado, dedicado mi tiempo y realmente sea algo atractivo a la vista, estaré generando una externalidad positiva para mis vecinos que también se van a beneficiar a lo mejor de poder contemplar esta vista, este panorama o de que de alguna manera resalte la belleza del lugar, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber este tipo de situación, ¿sí? Siempre que hay actividades que estén generando externalidades de este tipo, la asignación de los recursos que realiza el mercado puede que no sea eficiente y es por eso que se justifica nuevamente acá la intervención del Estado, ¿sí? Porque si no recae sobre cada uno de los individuos la totalidad del coste de las externalidades negativas que están provocando, van a seguirlas realizando en exceso, ¿sí? Porque no hay una amonestación, no hay una sanción o un valor económico que tengan que asumir por lo que están provocando, ¿sí? Por los efectos negativos que están provocando. O por el contrario, cuando se trata de las externalidades positivas,
como los individuos no reciben todos los beneficios de las actividades que están generando de forma positiva, pues tampoco se ven incentivados a producir más o a generar más externalidades positivas. No hay nada que los incentive, ¿ya? Entonces, con el mismo ejemplo de los automóviles, si el Estado no interviniera, el nivel de contaminación, pues aquí sería demasiado alto, ¿verdad? Pero acá hay normativas, hay leyes, hay diferentes medidas que toma el Estado para poder hacer frente a estas problemáticas, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de externalidades negativas, ¿sí? Por ejemplo, esta revisión anual que tienen que pasar todos los automóviles para ser matriculados año a año, pues en ella se revisa cada una de las partes del automóvil, sobre todo estas que emiten gases, para que de alguna manera aquellos que no cumplan con esos requerimientos pues no puedan ser matriculados. Entonces, ¿cuál es ahí la forma de intervenir del Estado? Emite de alguna forma presión sobre los dueños de los automóviles para que corrija o resuelvan estos problemas en sus autos, ¿sí? Entonces tendrán que llevar a la mecánica, tendrán que hacer cambios de algunos repuestos, etcétera, para que esté todo en orden y una vez que se hayan corregido esos desperfectos, sí puedan pasar esa revisión técnica, ¿sí? Entonces son algunas formas. O aquellos automóviles que en un tiempo se pagó este impuesto verde, recuerden. Entonces, todo ello son formas de intervenir por parte del Estado para tratar de alguna manera reducir estos efectos negativos, ¿sí? Si se va a contaminar, pues por lo menos tienen que hacerse cargo de esos costos. Bien, otro de los fallos de mercado son los mercados incompletos. Aquí la idea es de que no solamente los bienes y servicios públicos que antes mencionábamos son los únicos que los mercados suministran de forma ineficiente. También están, y se cree pues que hay ineficiencia en el mercado, en los mercados privados, especialmente en el de la provisión de seguros, ¿sí? Se ha considerado esta idea, se ha creído como un fallo adicional por el hecho de que, por ejemplo, el tema de seguros y préstamos requiere de la intervención del Estado al tratarse o al evidenciarse muchas necesidades que el mercado privado no concibe o no está dispuesta a asumir, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, del mercado de seguros y capitales. Este mercado privado, aunque tiene aseguradoras, aunque tiene empresas, compañías de este tipo, no proporciona un seguro para muchos riesgos importantes que estamos asumiendo los individuos, ¿sí? Si bien en la actualidad pues, se ha mejorado mucho en este campo, hay algunos temas que todavía no son resueltos o que no consideran las empresas privadas. Sí, es en donde ahí aparece pues, la intervención del gobierno y han puesto en marcha toda una variedad de programas de seguros, de alguna manera diversificando toda la gama de servicios que pueden dar, ¿sí? Por ejemplo, se ha creado fondos de garantía de depósitos para asegurar que los depositantes, aquellas personas que deciden ahorrar su dinero en una entidad bancaria, no pierdan estos ahorros cuando la empresa o cuando el banco sufra de insolvencia, ¿sí? Entonces recuerden que es algo, lo que pasó en el feriado bancario, situaciones que antes no se consideraban, ¿sí? Entonces hoy por hoy, sobre todo a través del Estado, existen estos fondos de garantía. Entonces protegen a los inversionistas o protegen a los clientes, usuarios de las entidades bancarias, para que no pierdan sus ahorros, ¿ya? Entonces, existen acá algunas razones por las que estos mercados de capitales y los seguros, las compañías de seguros, son imperfectas, ¿sí? Vamos a resumirlo acá en al menos 3 respuestas válidas. La primera es la innovación, y estamos aquí hablando de, quizá en esa costumbre que tenemos
de que constantemente esté entrando al mercado nuevos productos, que estén entrando bienes que sean un tanto más novedosos e incluso que haya novedades en cuanto al funcionamiento de la economía, ¿sí? Todos estos avances se conocen o se denominan en este sector como nuevos productos, ¿ya? Entonces esta viene a ser una de las razones por qué estos mercados de capitales y de seguros son imperfectos, ¿sí? Porque siempre estamos esperando de algo nuevo, siempre estamos a la espera de que haya cambios, novedades, innovaciones y demás, ¿ya? Otra es los costes de transacción. Acá, todo este hecho de gestionar los mercados o de velar por el cumplimiento de los contratos, de ir introduciendo nuevas pólizas de seguro o toda esta gama de servicios que les hablaba, todo esto tiene costes, ¿sí? Y esto es pues muchas de las veces que hace pues que no se invierta lo suficiente en innovación por el hecho de los costes de transacción que todos estos cambios implican. Tercero está la simetría de la información y los costes de velar por el cumplimiento de acuerdos, ¿sí? Entonces, acá la idea es que las empresas de seguro suelen tener menos información sobre la naturaleza de algunos riesgos que las personas pueden tener, aquellas personas que están interesadas en comprar un seguro, ¿sí? Entonces, cuando las dos partes de una transacción poseen diferente información de este tipo, decimos que hay una asimetría en la información. Es lógico que las empresas privadas no otorguen toda una amplia gama de seguros frente a toda una serie de riesgos porque no conocen a ciencia cierta o no tienen toda la información disponible de los riesgos que nosotros vamos o de los riesgos que estamos enfrentando. Por ejemplo, si yo pago un seguro de vida, la empresa privada a lo mejor me hará una entrevista, responderé a algunas empresas sobre cuál es mi ritmo habitual de vida o en qué laboro, en qué trabajo, pero a lo mejor no están conscientes de la alimentación que yo llevo, de a lo mejor alguna enfermedad que pueda estar provocando por distintas situaciones o de la inseguridad que yo pueda sufrir por el sector en donde habita, etcétera, ¿sí? Entonces no tienen toda esta información y por lo tanto, pues, esto genera que no se brinde toda esa gama de servicios a los consumidores, ¿sí? Y ello, pues, provoca ineficiencia en el mercado. Bien, parece que aquí me falta uno. Me parece que he eliminado una diapositiva. Bueno, está también el fallo de la información. En este caso, hablamos de que hay algunas actividades que son realizadas por parte del Estado que se justifican por la poca información que existe o por la información incompleta que se suministra a través de los mercados. Sí, por ejemplo, los gobiernos suelen elegir algunos temas o algunos aspectos puntuales en donde ellos exigen que se dé alguna información importante. Sí, por ejemplo, si nosotros estamos interesados en un préstamo bancario, el Estado va a exigir a la entidad bancaria que nos dé la información verídica acerca de las tasas de interés o el tipo de interés que nos va a cobrar, ¿sí? Porque muchas de las veces, incluso por la necesidad, pues se adquiere deudas de este tipo, responsabilidades de este tipo, pero no se conoce ciencia cierta cómo es la forma en que se me va a aplicar pues el tipo de interés, ¿sí? Entonces el Estado está encargado de exigir a estas entidades que nos den toda la información, ¿sí? Para evitar pues estas ineficiencias en el mercado. Otras formas en donde hay información, en donde anteriormente había mucha información incompleta y que a través del Estado pues se ha tratado de corregir mucho, es por ejemplo
todo este etiquetado de los productos que consumimos, productos sobre todo los alimentos, consideremos también bueno, sobre todo los alimentos. Este etiquetado que lleva cada uno de los productos es una exigencia por parte del Estado. Entonces nosotros los consumidores estamos enterados de todos los ingredientes que estamos consumiendo al comprar un producto. Está también, por ejemplo, lo que se ha incorporado ahora en nuestro país, que es el semáforo. Estamos conscientes de los niveles de sal, azúcar que consumimos, la grasa que consumimos, de alguna manera como información más fácil de entender para el consumidor, que a lo mejor leer esta tabla en donde está toda la información calórica, de carbohidratos, grasas, azúcares y demás, que muchas de las veces ni siquiera nos interesábamos por leer. Pero este semáforo ha hecho que sea incluso más notorio. Es algo que nosotros, lo primero que llama a la vista ver es este semáforo, ver si a lo mejor vemos un producto que tiene rojo por todas partes, a lo mejor de alguna manera concientizamos acerca del tema y nos abstenemos un poco. Pero si no existe, pues no sucede así. Están también las fechas de caducidad, que también es información clave que nosotros necesitamos como consumidores, ¿sí? Sin embargo, pues esta intervención que tiene el Estado para corregir este fallo de mercado en cuanto a la información va más allá de estas sencillas medidas de protección al consumidor y del inversor en el caso de las entidades bancarias. Debemos tener claro acá que la información muchas de las veces es un bien público, ¿sí? No siempre, pero en su mayoría es un bien público. Entonces, suministrar la información a una persona adicional posiblemente pues no haga que reduzca, y de hecho no va a ser reducir la información existente, ¿sí? Simplemente se la está transmitiendo a alguien más, pero no estamos reduciendo como tal la cantidad de información que existe, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? La idea es que en términos de eficiencia, en cuanto a la información que se tiene en un mercado, en una economía, es que ésta se difunda de forma gratuita, ¿sí? Esa es la idea de eficiencia, ¿sí? O que si de forma general o en la totalidad no se lo puede hacer de forma gratuita, se lo haga con mucha más precisión, es decir, cobrando el coste real de transmitir esta información y no a lo mejor lucrar de forma excesiva, y de hecho no lucrar con el tema de la información, ¿sí? Porque hablar en términos de eficiencia haría, o si bien se transmite de forma gratuita, o bien se cobra simplemente lo que está costando difundirla, transmitirla, ¿sí? Pero no se lucra a través de eso. Bien, finalmente están las perturbaciones económicas o inestabilidades de ciclos económicos, paro. Lo pueden encontrar a este fallo con algunos nombres, ¿sí? Y hablaban ustedes acá que a lo mejor este sea el síntoma que es de alguna manera más aceptado como uno de los fallos del mercado, porque nos hace mención a la problemática que a lo mejor nos incluye a todos, ¿sí? Está el tema del paro como el desempleo, personas que no están en el área laboral, que no están siendo activos económicamente hablando, las máquinas que no están siendo utilizadas, el tema de este tema del paro como desempleo y como inestabilidad de toda esta estructura social que existe. Recordarán que en tiempos anteriores, en épocas anteriores, todo se resolvía a través de un paro, ¿sí? Lo que generaba muchísimas pérdidas. Incluso hasta antes de la pandemia sufrimos un paro a nivel nacional en donde generó muchísimas consecuencias negativas, ¿sí? Está también el tema de la inflación, desequilibrios a nivel económico que, de hecho es el fallo que más intervención por parte del Estado requiere, ¿sí? De una intervención directa. Hablemos del tema de políticas fiscales, políticas monetarias, diferentes medidas a través de las cuales el gobierno puede de alguna forma reducir los efectos negativos que se pueda dar acá en esas ineficiencias
económicos. ¿Sí? Entonces, acá hay un sinnúmero de intervenciones estatales que pueden darse para resolver este fallo de mercado. Bien, chicos, con esto, el trabajo en clase ahora... Déjenme ver la hora. Tenemos una horita. Sí, en esta horita vamos a desarrollar este foro, que es un poquito más al análisis, al criterio que ustedes puedan tener. Los fallos del mercado, ¿son explicaciones de la ineficiencia o son excusas? Sí, ustedes lo van a expresar, lo van a explicar, van a dar su forma de pensar. Eso lo vamos a hacer ahora. Y para la siguiente clase van a investigar el papel que cumple el Estado frente a cada uno de los fallos del mercado. ¿Sí? En esta clase hemos justificado que es necesaria esa intervención, pero no hemos dicho específicamente cómo. ¿Sí? Entonces ustedes en cada uno de los fallos podrán dar ejemplos y puntualmente a esos ejemplos van a indicar, a explicar cómo es que el Estado resolvería ese problema. ¿Sí? O cómo es que responde a esas ineficiencias. ¿Ya? No sé si hay preguntas, comentarios. Economista, disculpe, ¿el foro es hoy hasta las 2 o hasta el día lunes? Solamente en esta horita, es cortito. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ya les activo enseguida.